lecturas, evangelio, reflexión y la celebración litúrgica del santo de hoy, domingo 14 de septiembre del 2025. Hoy celebramos en la Iglesia Católica la exaltación de la cruz, donde muestra que Jesús murió en la cruz para salvarnos a todos nosotros. Pero además también el Santoral Católico propone celebrar a Santa Salustia de Roma y a San Cipriano de Cartago del norte de África. Bueno, porque sea la exaltación de la cruz que nos salve a todos nosotros. Lectura del libro de los Números, capítulo 21, versículo 4 al 9. En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor, contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 77. No olvidemos las hazañas del Señor. Escucha, pueblo mío, mis enseñanzas. Ni una palabra pierdas de mis labios. Voy a hablarte en parábolas y a revelarte enigmas del pasado. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuando Dios los diezmaba, lo buscaban y acudían a Él despavoridos. Recordaban que Dios era su roca, su redentor, el Dios Altísimo. No olvidemos las hazañas del Señor. Lo llenaban de elogios con su boca, pero eran engañosas sus palabras. Su corazón con Dios no era sincero, ni observaban su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. Pero el Señor, que es siempre compasivo, los perdonaba y no los destruía. Su indignación contuvo muchas veces y no dio rienda suelta a su ira. No olvidemos las hazañas del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así hecho, uno de ellos se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria
de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Juan capítulo 3, versículo 3 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, estamos hoy domingo 14 de septiembre, Día del Señor, Día de la familia, Día también de la iglesia, Día de irnos al encuentro con el Señor, a encontrarnos con su palabra, con la Eucaristía, participando de la Santa Misa y de las reflexiones de la Eucaristía. Estamos en este día celebrando una fiesta bastante particular, que es la exaltación de la cruz, que en muchos países se lo celebra, en América Latina y también en Europa y en el mundo entero. Y justamente nosotros aquí en la parroquia eclesiástica Señor de los Milagros de Jaramijó, estamos celebrando a nuestro patrono. Hoy es la fiesta de nuestro patrono Señor de los Milagros de Jaramijó, porque existen advocaciones del Señor de los Milagros en Daule, en Guayaquil, aquí en Ecuador, luego también en Perú. El Señor de los Milagros es muy famoso. Entonces aquí en nuestra parroquita pues también tenemos esta bonita advocación del Señor de los Milagros, Jesús que está en la cruz para salvarnos, pero luego este Jesús resucita para salvarnos a cada uno de nosotros. Muchas veces he puesto la imagen del Señor de los Milagros en la cruz. Justamente esa imagen de Jesús es el Señor de los Milagros que nosotros tenemos aquí en nuestra parroquia. Y que sea el Señor de los Milagros que ruegue por nosotros, Jesús que nos bendiga siempre a cada uno de nosotros. Y luego pues las lecturas hacen alusiones justamente a esta exaltación de la cruz. ¿Qué celebramos nosotros en la exaltación de la cruz? Que Jesús murió en la cruz y venció la muerte para salvarnos. ¿Ya? Recordemos que la cruz era signo de condenación para los romanos, era uno de los peores castigos que podía existir para los que eran condenados a muerte. Y por eso hemos escuchado nosotros en la segunda lectura tomada de Filipenses que Jesucristo no hizo alarde de su categoría divina, sino que al contrario se humilló y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. La muerte de cruz es redentora, la pasión de Cristo es redentora, pero era lo más humillante que podía existir en aquella época. La muerte de cruz era para los bandidos, los condenados, para aquellos que habían cometido grandes delitos y pecados. Y luego ya en la primera lectura nos encontramos en el libro de los Números, capítulo 21, cómo este pueblo que está siendo llevado por Moisés comienza a murmurar contra Dios. Las murmuraciones contra Dios cuando las cosas aparentemente no van como nosotros queremos, sino que a veces pensamos que Dios nos ha abandonado.
Y es allí que vienen las murmuraciones contra Dios. ¿Cuántas veces nosotros también como el pueblo de Israel murmuramos contra Dios, contra Moisés, entre comillas, contra los líderes políticos, contra el Papa, contra los obispos, los sacerdotes, los compañeros, los agentes de pastoral laicos? ¿Cuántas veces nosotros murmuramos contra los jefes de nuestro trabajo? En fin, porque muchas veces son las personas que nos quieren bien. Y cuando de pronto hay alguna cosa que no nos gusta, lo murmuramos, lo proclamamos los cuatro vientos que no estamos de acuerdo. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. El pueblo murmuraba contra él. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para que muriéramos en el desierto. Si no tenemos aquí ni pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida, de las cebollas de Egipto. Muchas veces, en otras ocasiones, hemos escuchado cómo los israelitas añoraban al menos comer las cebollas de Egipto, porque ya estaban hartos del maná que Dios le había dado en el desierto. Entonces, estas también son posturas totalmente humanas. Muchas veces simplemente nosotros no estamos contentos con el plan de salvación que Dios está realizando en nuestras vidas. Así como la muerte de Jesús en la cruz, que fue una muerte dolorosa, pero a la vez redentora, muchas veces también nosotros, Dios nos está corrigiendo, y aunque nos cueste mucho, pero muchísimo, muchísimo, aunque murmuremos contra Dios, Dios quiere algo mejor para nosotros. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo pues recibe entre comillas, el castigo de parte de Dios, que fueron las serpientes que le mordieron a los israelitas y muchos murieron. Entonces, esto que está aquí también tiene una prefiguración. Dios manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce. Todo aquel que miraba la serpiente de bronce quedaba sanado, más que todos los que eran mordidos por las serpientes. Entonces, al levantar una serpiente de bronce y todo aquel que lo miraba se quedaba sanado, está haciendo la prefiguración de Jesús, de su muerte en la cruz. Porque ya diría también el Señor en su palabra, diría, así como Moisés hemos escuchado en San Juan capítulo 3, versículo 3 al 17, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Ya? Entonces por eso decía que es una prefiguración, la serpiente que levantó Moisés en el desierto, para lo que será después cuando Cristo viene, como nos está diciendo hoy en el Evangelio. Así mismo tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él y lo mire a Cristo tenga vida eterna, vida plena. Por eso cuando tenemos nosotros a Cristo en la cruz, allí crucificado y que está con los brazos extendidos, esto es signo de salvación, signo de redención. Aunque ya, como lo he dicho, muchos también reniegan de la cruz hoy. ¿Cómo es posible que Cristo esté en la cruz? Esto no puede ser. Sin embargo, esta es una realidad que no nos deja solamente mirando allí a Cristo sufriente, con dolor, muerto, asesinado brutalmente en la cruz, sino que esto nos invita a una trascendencia, saber que Cristo murió en la cruz, pero que Cristo no se quedó en la cruz ni tampoco se quedó en el sepulcro, sino que Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Por eso aquí estamos viendo esta imagen de Cristo vivo y Cristo resucitado. Y todo el que crea en él tenga vida y vida eterna. Hemos escuchado, ¿ya? Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Ah? Porque para eso Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo, para que, no para condenar al mundo, sino para que nosotros que estamos en el mundo nos salvásemos por él. Ahora, la salvación está aquí, delante de nosotros. Depende de nosotros que la recibamos, que acojamos esta salvación que nos brinda
el Señor. Ahora, la muerte en la cruz, así tácitamente observándola, sin que Cristo hubiese resucitado, verdaderamente que sería un fracaso. ¿Ya? Claro que sería un fracaso. Pero que es que Cristo no se quedó en la cruz. Cristo murió en la cruz, pero Cristo fue sepultado y resucitó. Cristo resucitó. Como ya diría el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, la locura de la cruz. ¿Sí? Parafraseando un poco, dice el apóstol Pablo, la locura de la cruz, escándalo, ¿sí? Para los judíos, ¿sí? Para los judíos, qué escándalo. Para los que se pierden, para los griegos y los paganos, qué locura. Pero para nosotros, los que nos salvamos, dice el apóstol Pablo, es fuerza de Dios, es locura de Dios, es el lenguaje de la cruz. Y ese que Cristo haya muerto en la cruz, para muchos es un escándalo, para muchos es una locura, pero para nosotros, dice el apóstol Pablo, para los que nos salvamos, para los creyentes, es salvación de Dios, es poder de Dios. ¿Ya? Por eso, cuando inclusive se ven hasta en las películas, entre comillas, las famosas películas del exorcista, que tiene mucho de ciencia ficción, pero hay una realidad en esto, que hay muchas personas que se presume que estén poseídas, que cuando ven que el sacerdote llega con la cruz, los demonios que están en estas personas pues se espantan, se gritan. ¿Por qué? Por el poder de la cruz. ¿Ya? Por eso hay muchos que no utilizan la cruz, porque dice que es signo de maldición. Pero sin embargo, nosotros nos basamos en aquellas palabras del apóstol Pablo, aquel lenguaje de la cruz que para muchos es una locura, que para muchos es perdición, dice el apóstol, para nosotros es fuerza de Dios, es poder de Dios. Hay una canción que dice, en el pecho llevo una cruz, pero en mi corazón lo que dice Jesús. En el pecho llevo una cruz, pero en mi corazón lo que dice Jesús. Entonces, desde el momento en que Cristo muere en la cruz, esta cruz pasa a ser, como lo he dicho, de ser signo de muerte, signo de condenación, a ser signo de salvación. ¿Ya? Signo de salvación. Esa cruz que era signo de condenación, cuando Cristo muere en ella, se convierte en signo de salvación. Desde el momento que Cristo muere en la cruz, ese árbol, ese leño maldito, se convierte en un árbol, en una cruz, en un leño bendito. Bendito, porque Cristo murió allí. Y esa es una de las señales de nosotros los cristianos católicos, la cruz. Pero claro, la señal de nosotros, como diría en otro lugar, es el amor sobre todas las cosas. Pero una de las señales de nosotros es que Cristo murió en la cruz. Y cargamos una crucecita muy bonita. Y nos sentimos protegidos, nos sentimos nosotros que Dios está allí a nuestro lado. Y no es signo de amuleto. No. La cruz es signo de victoria. La cruz es signo de salvación. Es signo de poder. Entonces, en este día que estamos celebrando la exaltación de la cruz y que nosotros aquí en nuestra parroquia estamos celebrando al Señor de los milagros de Jaramijó, Manabí, Ecuador, sea el Señor mismo que murió en la cruz y que dio su vida para salvarnos y no para condenarnos, sea Él mismo el que nos ayude a toditos nosotros. Porque Cristo no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos nosotros nos salvamos. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros también somos conscientes de este sacrificio de amor que Cristo ha hecho muriendo en la cruz por nosotros? ¿Somos conscientes de que Cristo al morir en la cruz nos ha dado la salvación? ¿Queremos recibir esta salvación de Dios
en nuestras vidas. Que sea Él mismo el que nos ayude, nos dé fuerza y nos acompañe a todos nosotros en este domingo 14 de septiembre, día del Señor, día de la resurrección, día de la familia. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Agradezco a cada uno de ustedes por mirar, por escuchar, comentar, suscribirse, compartir estos audios, video para que llegue a más personas la palabra de Dios, la palabra de la salvación. Y que tengan cada uno de ustedes un excelente domingo en familia, yendo a la iglesia, al encuentro con el Señor. Y será hasta una próxima ocasión. Chao, chao, un fuerte abrazo, bendiciones.